En medio de los paisajes escandinavos del siglo XIV, donde la fe cristiana apenas comenzaba a consolidarse plenamente en las regiones nórdicas y los ecos del paganismo aún resonaban en la memoria colectiva del pueblo, nació una niña destinada a convertirse en ejemplo de santidad, obediencia y fortaleza interior. Santa Catalina de Suecia, segunda hija de la mística y visionaria Santa Brígida de Suecia, fue desde su nacimiento marcada por una vocación profunda, aunque no exenta de pruebas. Su vida, enraizada en la espiritualidad y el sacrificio, revela una de las historias más conmovedoras del misticismo cristiano medieval, tejida entre la nobleza terrenal y el llamado celestial. Catalina nació hacia el año 1331 en Vadstena, una pequeña localidad al sur del lago Vättern, en una Suecia feudal, gobernada por reyes cristianos. Pero aún en proceso de integrarse completamente al tejido de la cristiandad europea. Su familia, los Birgersson, pertenecía a la alta nobleza sueca. Su padre, Ulf Gudmarsson, era un caballero respetado y devoto, y su madre, Brígida, una mujer profundamente espiritual que años más tarde sería canonizada por su vida de oración, sus revelaciones místicas y su labor incansable por reformar la Iglesia. Desde su infancia, Catalina estuvo rodeada de un ambiente marcado por la fe. Su hogar no era simplemente un lugar de privilegio social, sino un espacio donde la oración era diaria, el estudio de las Escrituras era parte de la formación y la caridad era vivida activamente. Brígida, una madre exigente pero profundamente amorosa, inculcó en sus hijos un sentido de responsabilidad espiritual y un profundo respeto por la voluntad divina. Catalina, observadora e inteligente, absorbió con devoción las enseñanzas de su madre y el ejemplo de su padre, que participaba en peregrinaciones y actos de caridad con humildad sincera. A medida que crecía, Catalina recibió una educación excepcional para una joven de su tiempo. Estudió latín, lo que le permitió leer las escrituras y otros textos religiosos en su lengua original, algo inusual para una mujer del siglo XIV. También aprendió teología, filosofía, música sacra y disciplinas prácticas como medicina natural y administración doméstica. Habilidades que más adelante utilizaría en su servicio a los enfermos y a la comunidad religiosa. Era evidente para todos los que la rodeaban que Catalina no era una joven común, su mirada serena, su capacidad de consuelo y su carácter templado dejaban entrever una madurez espiritual precoz. Como era costumbre entre la nobleza, y pese a su inclinación espiritual, Catalina fue prometida en matrimonio siendo aún muy joven. Su esposo, un noble alemán llamado Egar von Kurnen, era también un hombre devoto, y según la tradición aceptada por la Iglesia, ambos decidieron vivir su matrimonio en castidad perpetua, haciendo un voto de continencia mutua como expresión de su consagración a Dios. Esta elección, aunque extraordinaria, no era enteramente desconocida en la tradición cristiana medieval y tenía precedentes entre algunos santos. Lo que la hacía especialmente notable en el caso de Catalina era su juventud, la sinceridad del compromiso y la fuerza con la que, incluso dentro de un matrimonio, vivía como si ya perteneciera enteramente a la vida religiosa. La vida conyugal de Catalina fue breve. Egard murió después de pocos años de matrimonio, y Catalina, lejos de caer en la desesperación, interpretó esta pérdida como una confirmación de su llamado a una vida más profundamente consagrada. A diferencia de otras viudas nobles que volvían a casarse para asegurar alianzas familiares o mantener su posición, Catalina eligió un camino radical: renunciar a los privilegios de su título, abandonar la seguridad de su tierra natal y seguir los pasos de su madre en Roma. Este fue un acto de enorme valentía. Roma, en ese tiempo, era una ciudad espiritualmente significativa pero políticamente inestable. La sede del papado se encontraba en Aviñón, y la ciudad eterna era una sombra de su antiguo esplendor, marcada por el abandono institucional, el crecimiento de la pobreza y la presencia de numerosos peregrinos y mendigos. Allí, Santa Brígida había decidido instalarse tras la muerte de su esposo. Convencida de que su misión era llevar a cabo la reforma espiritual de la Iglesia y reclamar que el Papa regresara a Roma para restaurar la dignidad de la sede petrina. Catalina no fue a Roma como espectadora, sino como discípula, confidente y compañera de misión. Durante los años que vivió junto a su madre en Roma, Catalina creció no solo en conocimiento, sino en fortaleza.
Aprendió a navegar los pasillos de la burocracia eclesiástica, a escribir cartas a reyes, obispos y papas, a escuchar con humildad las revelaciones místicas de su madre y discernir cómo compartirlas sin escándalo ni soberbia. Acompañó a Brígida en múltiples peregrinaciones, incluyendo la famosa visita a Tierra Santa, donde vivieron momentos de profunda contemplación, pobreza extrema y experiencias espirituales transformadoras. Además de su vida intelectual y mística, Catalina también se entregó al servicio concreto de los más necesitados. Visitaba hospitales, cuidaba enfermos, ayudaba a los ancianos y servía personalmente a los pobres. No era raro verla intercambiar el pan que le daban por limosna para dárselo a un necesitado, o pasar noches en oración junto al lecho de un moribundo. En ella, la vida activa y la vida contemplativa se fundían en una armonía que solo los grandes santos alcanzan. Su relación con su madre era especialmente profunda. Santa Brígida, una mujer de carácter fuerte y visión profética, encontraba en Catalina un equilibrio dulce y razonado. Catalina suavizaba los juicios severos de Brígida, organizaba sus mensajes con claridad y le ofrecía un apoyo emocional y espiritual constante. Entre las dos había una unidad mística que trascendía los lazos sanguíneos, eran madre e hija, pero también compañeras de camino, unidas por una misma misión, una misma fe y un mismo anhelo de ver una iglesia santa, renovada y fiel a Cristo. Sin embargo, esta etapa de la vida de Santa Catalina es solo la antesala de su consagración definitiva. Tras años de compartir misión, oración y sacrificio junto a su madre en Roma, Catalina enfrentó uno de los momentos más dolorosos de su vida, la muerte de Santa Brígida en el año 1373. La partida de su madre no solo significó la pérdida de su guía espiritual más cercana, sino también la responsabilidad de dar continuidad a una obra de vida que apenas comenzaba a tomar forma visible. Catalina, lejos de retraerse en el duelo, asumió su misión con una serenidad impresionante. Su primer deber fue cumplir con la voluntad de Brígida, llevar sus restos mortales de regreso a Suecia, a Vadstena, el lugar que ella había señalado como futuro centro espiritual de la orden que había fundado bajo inspiración divina, la Orden del Santísimo Salvador, más conocida como las Brigidinas. El viaje de retorno fue largo y arduo. Catalina emprendió el trayecto desde Roma hasta Suecia acompañada por un pequeño grupo de fieles discípulos y monjas. Llevaban no solo el cuerpo de una santa, sino también un mensaje, una promesa y una visión de una iglesia más pura, más humilde, más centrada en el servicio a Cristo. La travesía atravesó montañas, ciudades y mares, y en cada lugar donde se detenían, la gente se acercaba a venerar los restos de Brígida y a escuchar a su hija, que comenzaba a ser reconocida como una figura santa por derecho propio. Cuando Catalina llegó a Vadstena, la ciudad estaba lista para recibir los restos de su santa. Allí, en esa tierra tranquila y serena, donde alguna vez había corrido de niña, Catalina se estableció definitivamente. Su objetivo era claro: consolidar la fundación de la Orden del Santísimo Salvador, una comunidad doble de monjas y monjes que vivirían bajo la regla revelada a Santa Brígida, centrada en la contemplación, la pobreza, la adoración constante y la hospitalidad. Catalina asumió el papel de abadesa del monasterio femenino, pero su liderazgo iba mucho más allá de lo administrativo. Era la guía espiritual de todas, la consejera, la intercesora, la hermana mayor que velaba por el alma de cada una. La vida en Vadstena no era fácil. Aunque la comunidad contaba con el respeto de muchos, también enfrentaba oposición, críticas e incluso hostilidad. El proyecto de una orden religiosa nacida fuera de las estructuras tradicionales causaba sospecha en algunos sectores de la iglesia. Y Catalina tuvo que luchar con tenacidad para obtener el reconocimiento oficial de la regla brigidina. En varias ocasiones, tuvo que viajar de nuevo a Roma para defender la autenticidad de la misión de su madre, presentar las constituciones del monasterio y dialogar con obispos y autoridades eclesiásticas. Lo hizo siempre con una combinación admirable de humildad y determinación. Durante estos años, Catalina no solo fortaleció la orden, sino que también se convirtió en un faro espiritual para toda Suecia. La gente acudía a Vadstena buscando consuelo, dirección, oración. Catalina era reconocida por su serenidad, su sabiduría y su capacidad para ver con claridad en medio de las dudas.
Su reputación como santa se extendía más allá del monasterio, y muchos la consideraban ya en vida una mujer tocada por la gracia de Dios. Sus días estaban marcados por el ritmo monástico, oración al amanecer, salmos durante el día, silencio, lectura, trabajo manual, atención a los pobres, contemplación constante. Sin embargo, también estaba abierta a la realidad del mundo. Mantenía correspondencia con líderes eclesiásticos, aconsejaba a mujeres nobles que buscaban una vida de fe más profunda y no dudaba en hablar con franqueza cuando percibía injusticias. Nunca buscó honores, pero su sola presencia inspiraba respeto. Uno de los grandes logros de Catalina fue mantener viva la memoria y el mensaje de su madre. Reunió cuidadosamente los escritos de Brígida, los organizó, los revisó y los presentó a la Santa Sede para su evaluación. Gracias a este trabajo paciente y meticuloso, la causa de canonización de Santa Brígida pudo avanzar y su espiritualidad se difundió por toda Europa. Catalina no buscaba protagonismo, su mayor alegría era ver que la obra de Dios continuaba. Era el tipo de santidad que no busca ser vista, pero que transforma todo lo que toca. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por el mismo espíritu de recogimiento y servicio que había guiado toda su existencia. Su salud se fue debilitando lentamente, pero jamás dejó de cumplir con sus deberes como madre espiritual de su comunidad. Finalmente, falleció en Vadstena alrededor del año 1381, a la edad de 50 años. Fue sepultada en el monasterio que ella misma ayudó a levantar, junto a su madre, en un lugar que pronto se convirtió en destino de peregrinación. El culto a Santa Catalina de Suecia se extendió rápidamente tras su muerte. Su vida, aunque silenciosa en comparación con otros grandes santos de su tiempo, dejó una huella profunda. Fue canonizada por la Iglesia, y su fiesta se celebra el 24 de marzo. Es considerada patrona de las viudas, por su testimonio de fidelidad y entrega después de la muerte de su esposo, y también es modelo para las mujeres que buscan vivir su vocación cristiana en cualquier estado de vida. Catalina no fue una predicadora de masas, ni fundó imperios espirituales. Su santidad fue la del acompañamiento, la fidelidad diaria, la obediencia amorosa, el servicio discreto y constante. Fue la llama que cuidó del fuego iniciado por su madre y lo mantuvo encendido para las generaciones futuras. Su legado es una invitación a encontrar la grandeza en lo sencillo, la fuerza en la humildad y el poder de Dios en los corazones que se abandonan a su voluntad. En la voz de los santos, compartimos estas historias que, como la de Santa Catalina de Suecia, nos recuerdan que la santidad no siempre hace ruido, pero siempre deja luz. Si esta historia te ha inspirado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a formar parte de esta comunidad que busca crecer en la fe y conocer más profundamente a quienes han caminado antes que nosotros. Déjanos en los comentarios qué otros santos te gustaría conocer, comparte este video con quienes necesitan esperanza y únete a nosotros para seguir descubriendo cómo Dios sigue actuando a través de almas sencillas y fieles. Nos vemos en el próximo episodio.